Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a aprender el nombre de los 206 huesos con memotecnias. Primeramente vamos a hablar sobre la división del sistema esquelético que se divide en dos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial comprende la parte de la cabeza, el ilioides, los huesillos del oído, la columna vertebral y la parte del tórax. En cambio, el esqueleto apendicular contiene la cintura escapular, las extremidades superiores, la cintura pélvica y las extremidades inferiores. Los huesos del cuerpo humano totales vendría a ser 206. En los niños son un poco más porque aún no se han fusionado los huesos. Entonces, primeramente vamos a ir hablando sobre la parte de la cabeza, ¿ok? En la parte de la cabeza que se divide entre el cráneo y la cara, los huesos del cráneo vendrían a ser 8 y los huesos de la cara vendrían a ser 14. En total se suman 22 huesos de la cabeza. Vamos a ir hablando primero por los huesos del cráneo que vendrían a ser 8. Y esos 8 se recuerdan con una memotecnia que vendría a ser fopete, ¿ok? Fopete. F vendría a ser de frontal, que vendría a ser este. La O vendría a ser de occipital. Ustedes recuérdense que occipital es la parte de aquí abajo, ¿ok? De aquí abajo, occipital. Y aquí vamos a hablar algo muy importante del hueso occipital, porque en esta parte encontramos el famoso agujero magno. Y que a través del agujero magno, la médula espinal. También parte del bulbo raquídeo, pero la médula espinal. La P vendría a ser de parietales. Tenemos dos parietales en la parte de arriba, recuérdense, parietales para arriba, ¿ok? Para arriba tenemos dos huesos parietales. Ok, también decirles que los huesos del cráneo están compuestos por suturas, pero eso vamos a ir hablando en otros videos. Entonces, vendría a ser la letra E de esfenoides. Y este hueso esfenoides está o tiene forma de murciélago, como aquí sabemos, y hay algo muy importante entre su estructura, que vendría a ser esta parte, que se conoce como la silla turca. ¿Y qué hay en la silla turca? Aquí descansa una famosa glándula, que vendría a ser la glándula pituitaria, también conocida como la glándula maestra, y también se le conoce como la glándula hipófisis. También recordar que el hueso esfenoides es el hueso que se articula con todos los huesos del cráneo, ¿ok? Esa parte no olvidar. Tenemos ahora a los huesos temporales, tenemos dos, por ejemplo vendrían a ser estos, y aquí hay algo que también hay que decir de los huesos temporales, que los huesos temporales también contienen las partes del oído, que vendrían a ser pues tres huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo, y el más pequeño de estos vendría a ser pues el estribo. Y último vamos a hablar de la E del hueso etmoides. ¿Okay? El hueso etmoides, aquí está el hueso etmoides, tiene una forma así como de un pico, ¿no? Hueso etmoides. Y ahora vamos a pasar a los huesos de la cara, que vendrían a ser 14. Aquí les dejo dos memotecnias. La primera que me la aprendí vendría a ser mamá cocina un pavo, ¿ok? Esa es la memotecnia para aprenderse los huesos de la cara. Mamá cocina un pavo. O también hay otra memotecnia que se dice mamá mala y un pavo con nariz, ¿ok? Mamá mala y un pavo con nariz, o mamá cocina un pavo. Cualquiera de los dos es memotecnias válidas para recordarse de los huesos de la cara. Vamos a usar la memotecnia de mamá cocina un pavo, ¿ok? Que vendría a ser el primero, maxilares superiores, que vendrían a ser estos. Maxilares, tenemos dos. En la parte superior de la boca, estos también
también se articulan con los huesos de la cara. Tenemos a la otra ma, que vendría a ser un hueso muy importante, el hueso de la mandíbula o maxilar inferior. Y que hay que hablar de este hueso de la mandíbula, que es el hueso más grande de los huesos de la cara y es el hueso movible, ¿ok? El único hueso movible de la cara. Tiene movimientos de protrusión hacia adelante y retrucción hacia atrás. La co vendría a ser de cornetes nasales inferiores. Tenemos dos, también tenemos pares. Aquí están los cornetes nasales, tienen forma de espina. Estos son huesos independientes, estos no forman parte del hueso etmoides. Ahora, la si vendría a ser de cigomáticos o malares, también conocido como hueso malar, yugal o hueso del pómulo, ¿ok? Y aquí tenemos a los huesos cigomáticos, tenemos también pares a los huesos cigomáticos, encontramos dos. Se ve el hueso cigomático. Estos huesos forman las prominencias de la mejilla y la pared lateral de cada órbita. Estos se articulan con el hueso frontal y los maxilares superiores, así como el esfenoides y los temporales. Son los huesos que encontramos en el pómulo, algunos son visibles. Ahora con na encontramos a los huesos nasales, también tenemos pares. Los huesos nasales que forman la parte superior de la cara y forman parte del puente de la nariz. Ellos también se articulan con el hueso frontal. Vendría del hueso unguis o también conocido como lagrimal, también son pares. Y tenemos dos aquí, una de las partes más largas. Estos huesos son posteriores y laterales a los huesos nasales y forman parte de la pared medial de cada órbita. Y bo vendría del hueso vomer. Este es un hueso casi triangular que forma la porción posterior e inferior del tabique nasal. Ahora vamos a hablar del hueso hioides, que es uno de los huesos que no está articulado con ningún hueso, solo está articulado con ligamentos. Y este vendría a ser el hueso hioides. Una pequeña partecita que, como sabemos aquí y se ve, no está articulado a ningún hueso. La columna vertebral se divide en huesos, en columnas de la pared cervical, torácica y lumbar, y también va por el sacro y el coxis, que se considera un hueso. En la columna vertebral en total encontramos 26 huesos, 7 cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares, un sacro y un coxis, que en total nos dan 26 huesos. Y ahora vamos a hablar sobre las vértebras cervicales. Son las primeras vértebras. También consideradas como las Cs, es enumerados como C1, C2. Son 7 vértebras y la primera se llama atlas, la segunda se llama axis. Eso no se van a olvidar, que la primera se llama atlas y la segunda se llama axis. Después encontramos con 12 vértebras torácicas o también consideradas dorsales y 5 vértebras lumbares, 5 vértebras lumbares. Y ahora, el sacro está compuesto por 5 vértebras, pero es considerado un solo hueso porque ya se ha fusionado. Y 4 vértebras coxias se fusionan para construir un solo hueso que vendría a ser el coxis. El sacro y el coxis. Aquí vemos al sacro. Ahora vamos a hablar sobre la parte del tórax, que vendría a estar compuesta por un esternón y 2 pares de costillas, que vendrían a darnos un total de 25 huesos. Primeramente vamos a hablar sobre las costillas. Como bien hemos dicho, tenemos 2 pares, o sea, 12 costillas en cada lado,
que vendrían a dividirse de la siguiente forma. También las costillas se le enumeran entre 7, 3 y 2, ¿ok? 7, 3 y 2, que vendrían a ser 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 2 costillas flotantes. ¿Y por qué? Porque las 7 primeras costillas están articuladas con el esternón. Las 3 que están aquí, que vendrían a ser esta parte de las costillas, están articuladas pero con un ligamento, y las últimas 2 están flotando porque no están articuladas casi con nada, y por eso se le denomina 7-3-2. Ahora vamos a hablar de la parte del esternón. El esternón es un hueso plano, aquí tiene forma de espada, y este también tiene la parte de aquí arriba, se le considera manurio, la parte de aquí el cuerpo, y la puntita vendría a ser el apófisis sifoides. Y ahora vamos a hablar de la cintura escapular, del esqueleto apendicular. Recuerden que el esqueleto apendicular tenía la cintura escapular, cintura pélvica, extremidades superiores y extremidades inferiores. 2 cinturas y 2 extremidades. Entonces vamos a hablar primeramente la clavícula. Aquí tenemos a la clavícula. La clavícula tiene forma de S itálica. Se articula con el manurio del esternón en su extremo externo. Con el omóplato presenta 2 caras. Y ahora vamos a hablar sobre la escápula. Aquí tenemos a la escápula. Vendría a ser un hueso plano. Es un hueso plano triangular que se apoya sobre la parte superior, posterior y externa de la caja torácica. Ahora vamos a hablar sobre los huesos que encontramos en los miembros. Primeramente por el miembro superior, que encontramos a un hueso largo. Este es el húmero. Tenemos uno en cada brazo, o sea, son pares, tenemos 2 en total. Es un hueso con mayor longitud del miembro superior. Es el hueso más grande del miembro superior. Luego tenemos al radio y al cúbito. Este es el radio y este es el cúbito. Uno en cada mano. ¿Y cómo sabemos dónde está ubicado el radio y el cúbito? Primeramente, porque ustedes se recuerdan que radio necesita una antena, y la antena del radio va a ser el pulgar porque tiene forma de antena. Entonces, si ponemos el brazo en posición anatómica, nos da que la palma de la mano está mirando hacia adelante, y entonces el pulgar nos dice que ahí es donde vamos a encontrar el radio. Como ahí observa, el radio está con el pulgar en posición anatómica, y el cúbito o ulnar está por el dedo anular. Está por el dedo anular, y así es como reconocemos, igual en esta parte, si llegamos de esta posición, también está con el dedo pulgar, no se olviden. Y ahora vamos a hablar sobre los huesos del carpo, que son 16, 8 en cada mano, y son estos huesecitos que vemos aquí arriba. Hay una memotecnia para recordarse los huesos del carpo, que vendría a ser ese pipí tra tra. A mí me gusta recordarlo como ese pipí tra tra. ¿Y cómo lo recordamos? Con la E de escafoides. El hueso escafoides que vemos aquí, este es el hueso escafoides. Luego en la S tenemos al hueso semilunar. Aquí lo tenemos, que tiene hueso de semiluna, como su nombre lo dice, una media luna. Tenemos al hueso piramidal. Y también tenemos al hueso pisiforme. El hueso pisiforme. También contamos con el hueso trapecio. El hueso trapecio. También tenemos al hueso trapezoide. Al hueso grande, que debería ser uno de los más grandes del hueso, los huesos del carpo.
y al ganchoso, que vendría a ser este. Como su bien nombre lo dice, aquí tiene una forma de gancho, ¿no? Una forma de gancho. Ahora vamos a hablar sobre los huesos del metacarpo, que vendrían a ser estos. Tenemos 5 en cada mano, en total habrían 10. Vemos a los huesos del metacarpo, se enumeran de la siguiente manera, simplemente vendría a ser del pulgar, vendría a ser el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Y ahora vamos a hablar sobre los huesos de los dedos, las falanges. Aquí vamos a hablar de que las falanges son en total 28. Que vendría a ser las falanges, tenemos 14 en cada mano y vamos a evaluar la primera parte de las falanges. Estas partes, las primeras que ven, se llaman proximal porque están más próximos. Estas de aquí son falanges medias y las últimas, estas de aquí, son falanges distales. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Cómo se recuerda? Que distal, ustedes se recuerdan que está más distante. Son las más distantes, son los que están a la punta, y proximal, pues los que estaban próximo, y se recuerdan de medial, pues las que están en el medio. Los 4 dedos, el índice, el medio, el anular y el meñique, van a poseer las falanges proximal, medial y distal, pero hay una relación con el pulgar, que solo va a tener falange proximal y falange distal. El pulgar carece de falange media, por eso es uno de los dedos más pequeños. Ahora vamos a hablar sobre la cintura pélvica, que vendría a estar puesto por el hueso coxal. Tenemos 2 huesos coxales en total. El hueso coxal o ilíaco son 2 huesos que forman la cintura pélvica. Estos unen por delante en las nífisis del pubis y cada uno se articula por detrás con el hueso sacro y están formadas por 3 partes: ilion, isquion y pubis. Estas están separadas en el niño, pero en el adulto se encuentran fusionadas. Aquí tenemos al ilion, una parte que debería ser esta. El ilion tiene forma semejante a un abanico, se encuentra en la parte superior y en su borde superior se encuentra la cresta iliada. El isquion, que vemos aquí, es una pequeña parte, se encuentra en la parte inferior, en la parte anterior y posterior. Se une con el pubis hacia adelante y forma la abertura llamada el agujero obturador. Y el pubis, que vendría a ser esta última parte, se encuentra en la parte anterior e inferior y presenta una rama superior, una rama inferior y un cuerpo. Y estas son las partes que conforman el hueso coxal o ilíaco. Ahora vamos con los huesos del miembro inferior, comenzando por el fémur. Tenemos uno en cada lado. Este es el hueso fémur, es el hueso más largo del miembro inferior y el hueso más largo del cuerpo humano. No se vayan a olvidar, este es el fémur, el hueso más largo del cuerpo humano. También podemos encontrar a la rótula. La rótula es la parte de aquí, esta parte que vendría a ser un hueso sesamoideo, que tenemos una en cada lado. Vendríamos a tener 2 rótulas. Y también vamos a encontrar el hueso de la tibia. El hueso de la tibia. Este es el segundo hueso más largo, está situado en la parte anterior e interna de la pierna. Ahí está el hueso de la tibia. Y uno de los huesos más fuertes también, porque es uno de los encargados en cargar el peso del cuerpo. Tenemos al peroné aquí también, que está a su lado. Vendría a ser el peroné, un hueso delgado, y también es conocido como fíbula actualmente. Este se localiza en el lado externo de la pierna, en el lado externo, y es el más delgado de los huesos largos. Ahora vamos a hablar de los huesos del tarso, que vendría a ser en el pie.
el carpo era parte de la mano, pero ahora estamos hablando de los huesos del tarso. Encontramos 14, 7 en cada lado. Aquí hay una memotecnia para memorizar los huesos del tarso, que es una memotecnia que me ha servido a mí. Dice así: 3 cucús astrales navegan cubo calcáneo. ¿Ok? 3 cucús astrales navegan cubo calcáneo. Entonces, 3 cucús nos representa a los 3 cuneiformes que hay en el miembro inferior de la parte del tarso. Aquí tenemos al hueso, a los 3 cuneiformes. Aquí tenemos al cuneiforme, este vendría a ser el cuneiforme medial, este el cuneiforme lateral y este el cuneiforme medio. De los cucús astrales tenemos al hueso astrágalo por aquí. El hueso astrágalo es uno de los huesos más importantes porque se articula con los huesos de la pierna. No necesita inserciones musculares. Aquí tenemos al hueso navicular, que vendría a ser este. Tenemos al cuboides, vendría a ser este que tiene pues forma de cubo. Y también tenemos al hueso calcáneo, es uno de los huesos más grandes de los huesos del tarso y se apoya al suelo en la parte posterior inferior y es en donde forma la parte de la prominencia del talón, uno de los huesos que está encargado en cargar el peso corporal. Y ahora vamos a hablar de los huesos del metatarso, que vendrían a ser 10, 5 en cada lado. Aquí también están enumerados desde el primero, que vendría a ser la parte del pulgar, primero, segundo metatarsiano, tercero metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano. Y ahora hablemos de las falanges. Aquí también tenemos 28, 14 en cada lado. Vendría a ser las falanges. Las falanges que están aquí vendrían a ser las falanges proximales, las que están en el medio, mediales, y las que están alejados, las falanges distales. Y también aquí hay un déficit en el hueso pulgar, en el dedo pulgar del pie, en el hueso del pie, porque solo obtiene falange proximal y falange distal. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ojalá se hayan podido memorizar los huesos del cuerpo humano. Y en otros videos también vamos a hablar sobre un poco de anatomía de estos huesos. También vamos a hablar un poco sobre articulaciones, tipo de articulaciones y un poco también de anatomía de estos huesos, ya que sabemos ahora su ubicación. Vamos a ver un poco y hablar de estos huesos. En mis redes sociales estoy en Instagram como YeYeYeSokeArtista y en Facebook como YeYeYeSoke. Pueden buscarme, también voy a dejar el link en la descripción. Y gracias.